Bueno, hermanos, Dios te bendiga. Hoy es la segunda clase de la confesión de fe que hemos comenzado la semana pasada. Quiero hacer un repaso de lo que cubrimos en la semana pasada. Hemos visto un panorama histórico de la confesión de fe. En el año 1644, los bautistas particulares publicaron una confesión de fe, aclarando las acusaciones falsas contra ellos. Algunos presbiterianos lo acusaron falsamente diciendo que ellos eran anabautistas y eso no era cierto. Con esta confesión de fe, la primera confesión bautista de fe, se ha hecho reconocido que ellos afirmaron la sana doctrina y son separados de cualquier forma de herejía que enseñaron los anabautistas. Después de ese tiempo se levantó un hereje llamado Thomas Collier. Él publicó una confesión titulada The Body of Divinity, el cuerpo de la divinidad, que expresó doctrinas heréticas. Él estaba negando doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso fue una de las cosas que animó a los bautistas particulares a publicar una nueva confesión de fe. También una de las razones por que querían publicar una nueva confesión era por la razón que querían ser considerados ortodoxos igualmente a aquellos que afirmaron la Declaración de Savoy y de Westminster. En la confesión, nuestra confesión, se dice: ya que nuestro método y forma de expresar nuestro sentir en esta confesión sí se diferencia de la anterior, aunque la sustancia del asunto es la misma. En otras palabras, la manera de expresar nuestra doctrina ha cambiado, pero nuestra doctrina no ha cambiado. Las doctrinas que creían en la segunda confesión de fe es la misma que de la primera confesión de fe. Ellos siempre afirmaron la misma doctrina y siempre eran ortodoxos. Eso era un repaso. Ahora, en el año de 1677, la segunda confesión bautista de fe, que es la confesión de fe que nosotros como una iglesia afirmamos, fue publicado y luego en el año 1689 fue aceptado como la declaración o documento de sana doctrina para los bautistas particulares. Y eso es porque comúnmente llamado hoy en día como la confesión de 1689. Las preguntas que hemos cubrieron la semana pasada fueron algunos que estaban aquí presentes. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Por qué necesitamos una confesión? Y cómo usar una confesión. Aquellos que estaban aquí presentes, yo sé que hay por lo menos 3 o en este momento 2 personas que estaban presentes. ¿Quiere contestar o recontestar la pregunta que hemos cubrido en la semana pasada? Nico, Sicto. Bueno, necesitamos una confesión porque queremos tener la estructura de la iglesia que sea según la Biblia. Y muchas veces hay que ponerlo de una manera que las personas entiendan, porque como la Biblia no te da cada detalle, uno va a través de lo que se han creído en el pasado y escribir todo eso junto y como para afirmar la Biblia, porque necesitamos la confesión. Amén. Nico. Bueno, yo aquí estoy trabajando por esas 2 categorías de bautistas y esos tipos de doctrinas que querían establecer cuál era correcto y qué no era. Había la necesidad de hacer un documento para establecer la creencia bíblica y apagar las muchas herejías que surgían en ese tiempo. Eso estableció una verdad para seguir. Esa es la razón por la cual había la necesidad de hacer esa confesión. También la otra parte que tú dijiste es que todos nosotros tenemos una confesión. Bien lo que sea escrito o no, tenemos una confesión, hay cosas que creemos. Amén.
Ahora, esta pregunta está abierta para todo. ¿Alguien puede contestar qué es una confesión de fe? ¿Por qué necesitamos una confesión? ¿Cómo podemos usar o utilizar una confesión de fe? ¿Alguien? Es más bien lo que tú siempre dices los domingos, que es más bien para exaltar las escrituras. Exactamente, Pero, hermana. o sea, yo diría que tiene sus usos, claro, porque si es altar, entonces ¿por qué no ir a la escritura? Su ayuda de ir sobre ciertos temas, sobre el gobierno de la iglesia específica bautista, de buscar, porque ya lo tienen formado, con una explicación y con los versículos específicamente. Y eso es el punto que yo quiero llegar. Gracias, David, por eso. El propósito de la confesión es llevarnos a las escrituras. Siempre cuando citamos la confesión los domingos, decimos que la confesión no reemplaza las escrituras, sino exalta las escrituras. Así que nuestra clase de hoy es de las Santas Escrituras, capítulo 1 de nuestra confesión de fe. ¿Alguien quiere tener el privilegio a leer párrafo 1 de la confesión? La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura y inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agrado al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Alguien más quiere leer la segunda parte? Y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Amén. Entonces, la revelación general. Quiero leer Romanos 1, 19 a 20. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que aquellos no tienen excusa. El argumento que Pablo hace en esta epístola a los romanos es que necesitamos justicia para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y esa justicia no se encuentra en nosotros, sino en Cristo. Para recibir esa justicia necesitamos tener fe en Cristo. El tema de Romanos es justificación por la fe en Cristo. Ahora, cierto, la creación nos demuestra que hay un Dios. ¿Alguien puede leer Salmos 19:1? Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si la creación nos muestra que hay un creador, y es suficiente para demostrar que Dios existe, ¿por qué entonces los hombres no creen en Dios? ¿Alguien contesta? El pecado. ¿Alguien más? Suprimen la verdad e injusticia. Ok, exactamente. Pablo explica en versículo 18 del capítulo 1 de Romanos que con injusticia restringen la verdad. La injusticia que está dentro del hombre por causa del pecado les impide a buscar a Dios. Ellos son ciegos, no pueden ver a Dios, no pueden buscar a Dios. No hay justicia en el hombre, solo hay injusticia. Y eso es la razón por qué los hombres no creen en Dios. Salmos 14, 1 a 3
Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busca a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay aquellos que son más inteligentes o otras personas que pueden buscar a Dios. No hay otros que tienen la capacidad de su deseo o voluntad, que son más piadosa. No hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios porque son injustos. No hay razón en ellos para buscar a Dios porque no tienen la voluntad para hacerlo. No tiene deseo para la justicia. Ellos niegan la verdad en su justicia, aunque conocen la verdad. Ellos conocen la verdad, pero no creen en la verdad. Alguien preguntó a un ateo, ¿tú crees que un reloj fue creado por un hombre o se evolucionó de una piedra? Él no contestó y luego le dijo, un reloj es muy complicado. ¿Y tú crees que tu cuerpo, toda la creación y el orden completo del universo evolucionó de nada? Claro que sí hay un creador. Eso es cierto. Y Dios es ese creador y el creador es revelado en su creación. Pero no podemos quedar aquí. Sí es cierto que la creación da testimonio que hay un creador. La creación es suficiente para eso, pero no es suficiente a conocer lo que nuestro creador requiere de nosotros. Y eso es porque necesitamos las escrituras. Ahora, la regla de las escrituras. ¿Alguien puede leer 2 Timoteo 3, 16 a 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Con este texto podemos decir que en la palabra de Dios se encuentra su voluntad para nuestra vida. La voluntad de Dios para nosotros se encuentra en las Escrituras y solo en las Escrituras. Porque dice que la Escritura es útil ¿para qué? Para todo. Para reprender, instruir, para corregir. Las Escrituras nos equipan para esto y nos enseña cómo debemos vivir nuestras vidas. Es en las Escrituras que conocemos si estamos viviendo en la voluntad de Dios. Por esa razón necesitamos examinar nuestro camino, como vivimos diariamente según la palabra de Dios. Si quieres saber si estás caminando en la voluntad de Dios o quieres conocer qué es la voluntad de Dios para tu vida, entonces lee las Escrituras. El propósito de que Dios inspiró las Escrituras es para que podamos tener conocimiento de Él y su voluntad para nosotros y todo el mundo. Las Escrituras son la única regla por la que el creyente debe vivir y es el estándar para todo lo que él cree y hace. Dios reveló su voluntad a nosotros por medio de su palabra. Acuérdate de eso, hermanos. Dios reveló su voluntad a nosotros por medio de su palabra. La iglesia recibe la palabra de Dios como la regla que domina cada doctrina y práctica. En otras palabras, cada doctrina que enseñamos debe estar basada en la palabra de Dios y no afuera. O sea que nuestra doctrina no está en la confesión de fe, sino la confesión de fe enseña nuestra doctrina que está basada en las Escrituras. Esta idea que Dios me hable hoy, que si yo lo declaro, el Señor lo va a hacer, es ridículo. No tiene sentido para nada.
nosotros no podemos decir, así dice el Señor, si no estás escrito en las Escrituras. Hermanos, piénsalo en esta manera. Si alguien tiene una palabra de Dios para ti, entonces debe venir de la palabra de Dios. Si es afuera de la palabra de Dios, entonces no es la palabra de Dios. Es fácil, es simple. Entonces, entonces debe venir de la palabra de Dios. Si no estás en las Escrituras, no es la palabra de Dios. La confesión expresa que las Escrituras son necesarias porque Dios ha dejado la manera como Él reveló su voluntad en los días antiguos. Dios no está revelando cosas nuevas aparte de su palabra. Ya Él reveló su voluntad, ya está escrito en las Escrituras. ¿Alguien lee Romanos 15:4? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. En otra manera de decir, la instrucción que fue dada a nosotros. Ahora, ¿alguien puede darnos instrucción de Dios afuera de la palabra de Dios? No. Bueno, depende. Porque hay sabiduría. Que, lo último viene de la palabra de Dios. Pero a veces, para ayudar a explicar, puedes usar ejemplos de algo del mundo o algo moderno para poder ayudar, que magnificaría la palabra. Claro. Y un ejemplo de eso es que la confesión de fe. Eso también, o sea, apologéticas. Apologéticas, aún comentarios, sermones que nosotros escuchamos cada día en nuestros días, eso nos ayuda a mirar a la Escritura. O sea, una persona puede tener no un sentimiento, pero el Señor puede mover algo en su corazón para exaltar, pero el punto es que ellos nos apuntan a las Escrituras. Si el Señor va a mover algo en nuestro corazón para exaltar a un hermano, Él no va a contradecir su palabra. Las Escrituras es la regla para nosotros. Las Escrituras es la revelación de las instrucciones de Dios para nosotros. Es las Escrituras que dominan la vida del creyente. Estas son las palabras por las que Dios quiere que vivamos y ya están escritas para nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios dejó de revelar su voluntad? Esto va a ser un tiempo de reflexionar acerca de que nosotros hemos sabemos que se revelaron las profecías. Bueno, es lo que dice la palabra. O sea, ¿cómo sabemos que la persona que dice que Dios me dice esto hoy para ti, es una palabra fresco, como dicen en círculos carismáticos, fresco? Eso es bueno. O sea, algo reciente. Sí, eso es. Dios me habló hoy. Sí, eso es bueno. No si Dios te habla, eso puede ser válido si estás leyendo la palabra o siendo inspirado por una meditación en la palabra. Pero como tú estás diciendo, como que yo tengo una palabra profética para ti, y no están leyendo la Biblia explícitamente y haciendo un chiste con un hoyo de palabra, está mal, porque en Apocalipsis, en el fin del libro, dice que si alguien añade a esta palabra, que sea anátema. La misma palabra dice que se acabó la cuenta.
muy correcto. ¿Alguien más? Si la profecía no sale verdad, lo podemos tirar piedra. Ajá. Bueno, hay gracia. Debemos hacer eso. Debemos a tirar piedras a ellos según la ley, pero ellos están en un favor o gracia especial para ellos porque ellos van a recibir más, algo más de eso. Algo más con fuego. Imagínate piedras con fuego que no se pagan. Justin Peters dijo una vez, dijo algo que dice, bueno hermanos, si ustedes quieren de verdad escuchar la voz de Dios, Ajá. ¿right? Ajá. Si quiere escuchar la voz de Dios, entonces lea la palabra en voz alta. Ajá. Entonces, mi puritano favorito, John Owen, él dice, si alguien te dice una palabra de Dios que contradice las escrituras, entonces no es la palabra de Dios. Pero si alguien te dice una palabra de Dios o una revelación de Dios y estás de acuerdo con las escrituras, entonces no es necesario, porque ya la escritura lo dice. Entonces no es una palabra fresco, es una palabra de Dios que está escrito. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios dejó de revelar su voluntad? Eso dejamos para la próxima clase de este estudio, hermanos. Pero quiero concluir con esto. Un cliffhanger, como dice en inglés. Quería dejar con el cliffhanger. Sí. Vamos a cubrir muchas cosas. Ese no es el... ¿Dónde está la información? Vamos a cubrir los 66 libros de la Biblia, el canon y la inspiración de las escrituras en las próximas clases. Pero yo quiero dejar ustedes con esto, con una palabra de Dios. Segundo de Pedro 1, 19 a 21 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vamos a cubrir este texto en la próxima clase de esta serie. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado a estudiar de tus escrituras, Señor, estudiar la palabra y examinar nuestra doctrina también, Señor. Gracias por este tiempo con los hermanos que hemos compartido. Las interacciones fue muy edificado, Señor, especialmente para mí. Gracias, Padre, porque tú sigues edificando tu iglesia y tú sigues obrando en tu pueblo, Padre. Pedimos que tú sigues logrando tu palabra a nosotros en nuestros corazones, que podemos seguir entendiendo y recibiendo entendimiento según tu palabra, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.